Muchas gracias, muy buenos días, bienvenidos a todas y todos. A este evento destacamos la presencia de los comisionados de este instituto, José Martínez Vilchis, Luis Gustavo Parra Noriega, Sharon Morales Martínez y Guadalupe Ramírez Peña, así como de nuestros invitados, maestro Javier Díez de Urdanibia del Valle, comisionado del ICAI, al doctor Roberto Orozco Martínez, director de Coordinación y Seguimiento de la Secretaría de Protección de Datos Personales del INAI, y a la maestra Claudia María Villalobos Maya, socia en Medellín y Villalobos Abogados. Es momento de dar inicio a este evento. Para ello me permito presentar al comisionado presidente del INFOEM, José Martínez Vilchis, quien tiene para nosotros un mensaje de bienvenida. Adelante, comisionado presidente. Muchas gracias, Pedro. Muy buenos días, o ya buenas tardes a todos, más bien dicho. Me da mucho gusto observar que tenemos 100 participantes exactamente en la presentación de este artículo. Eso es extraordinario. Una presentación de un acto académico numeroso no es muy común. Si fuera un evento de fútbol, soccer, seguramente tendríamos mucha gente, pero tener 100 personas en la presentación de un artículo es extraordinario. Así es que felicidades a todos. Quiero comenzar expresando mi agradecimiento a mi compañero del Pleno, el comisionado Gustavo Parra Noriega, por la iniciativa de promover esta actividad y de invitarme a participar e invitar a todos los integrantes del Pleno a esta actividad. Por supuesto que le damos la más cordial bienvenida y felicitación al maestro Javier Díez de Urdanibia del Valle, comisionado integrante del Consejo General del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública. Le agradezco y le felicito, maestro Roberto, que tome en cuenta nuestro INFOEM para presentación de su obra que forma parte del libro Todo Compliance, publicación colectiva, en la que participan especialistas en materias que tienen que ver, que están relacionadas con este tema, en donde se ofrece además una perspectiva teórico-práctica, pero se incluyen muchas referencias normativas, doctrinales, jurisprudenciales al respecto, y donde por supuesto destaca el artículo del comisionado Javier. Te felicito, comisionado. Enhorabuena por esta oportunidad. Saludo a mis colegas comisionadas Rosario Mejía Ayala, Sharon Morales Martínez y Guadalupe Ramírez Peña, quienes tendrán oportunidad de participar en diversos aspectos, en diversos momentos de este evento. Enhorabuena por ello. A autoridades adicionales que nos acompañan, por ejemplo, el doctor Roberto Orozco Martínez, quien es director de Coordinación y Seguimiento de la Secretaría de Protección de Datos Personales del INAI. Muy bienvenidos. Y la abogada Claudia María Villalobos Maya, socia en Medellín y Villalobos Abogados, quien tendrá también una participación. Reitero el saludo a quienes siguen la transmisión en vivo, que sea de interés para todos y de mucho provecho esta actividad. Queda hasta aquí mi intervención, dando la bienvenida. Le pido al comisionado Parra o a quien vaya a hacer la conducción del evento que continúen con el mismo. Todos bienvenidos al INFOEM también. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado presidente. Agradecemos mucho su mensaje de bienvenida. En este momento hace uso de la voz el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Gracias, director Pedro Isaac. Muchas gracias por la conducción del evento y bueno, pues saludar a todos nuestros asistentes, como ya lo destacaba el comisionado Martínez Vilchis, pues es muy nutrida y agradecemos mucho el interés que hay de toda la comunidad, en este caso en materia de protección de datos personales, para profundizar sobre un tema relevante que es el cumplimiento regulatorio, el famoso compliance, en este anglicismo que ahora pues conocemos un poco todo el contexto del cumplimiento de la ley. Al comisionado presidente agradecerle pues la apertura y sobre todo el impulso para poder llevar a cabo este evento. Lo mismo saludar a mis compañeras, la comisionada Sharon Morales, la comisionada Rosario Mejía y la comisionada Lupita Ramírez, quienes el día de hoy también estamos aquí presentes para escuchar precisamente de esta obra, de este artículo que el comisionado Javier Díez de Urdanibia nos compartió y nos proponía precisamente el tener este encuentro, este espacio para reflexionar sobre estos temas, la colaboración que existe entre todos los órganos garantes y autoridades de protección de datos en el sistema nacional es relevante, es importante, y más tratándose también del órgano
de protección de datos garante en Coahuila, con quienes hemos tenido tradicionalmente una relación de pues acompañamiento, de intercambio, y en este caso pues con estos temas hace algunos meses tuve la oportunidad de estar allá en la universidad que me invitaron precisamente a hablar de estos temas de derecho al olvido, de protección de datos, y bueno, pues siempre se agradece la oportunidad de este intercambio académico, pero también de reflexión sobre precisamente cómo cumplir mejor la ley. Y para ello también saludo a los panelistas que nos estarán comentando y estarán haciendo algunas alusiones, al doctor Roberto Orozco del INAI, con quien tengo también pues el gusto de poder colaborar de hace varios años, y con quien precisamente además impartimos clase en esta materia de protección de datos y compliance en la Escuela Libre de Derecho, en donde la abogada Claudia Villalobos coordina precisamente también un diplomado en esta materia, y compartimos también cátedra en ese sentido. Entonces, pues son especialistas, conocedores de esta materia, y que el día de hoy, bueno, pues tenemos la oportunidad de hacer estos comentarios sobre este tema. Yo quisiera abordar muy rápidamente un tema que me parece fundamental dentro de esto que es el compliance o cumplimiento regulatorio, y quiero referirme a un concepto muy puntual que es el de la responsabilidad demostrada. Desde las directrices de la OCDE del año 80, este concepto se va introduciendo el famoso accountability, donde de alguna manera se establece el rol del responsable del tratamiento como el obligado a implementar una serie de medidas de cumplimiento dentro de la organización para cumplir con todos los principios de protección de datos personales, los 8 principios y los 2 deberes. Y en ese sentido, este artículo, esta obra del comisionado Díez de Urdanibia, aborda precisamente esos principios y nos va introduciendo justamente en esos conceptos puntuales que se deben de cumplir. Y el concepto de responsabilidad demostrada, que además después en la guía revisada de la OCDE que mencionaba el año 80, se revisa en 2013, y en esta guía plantea el concepto más acabado de responsabilidad demostrada, hablando de que la entidad responsable, la organización, tiene que puntualmente cuidar que sobre los tratamientos de datos personales haya una responsabilidad del cumplimiento efectivo de todas las medidas que implementen precisamente estos principios de privacidad y protección de datos personales. Entonces, cualquier responsable en ese sentido debe demostrar ante la autoridad que ha implementado, pues desde políticas, manuales, procedimientos desde la recolección, el tratamiento, la cancelación de datos, todos los mecanismos, además, para conservar la confidencialidad y seguridad, que cuenta con la estructura, digamos, administrativa y las medidas adecuadas del responsable para la adopción y la implementación de esta política, un sistema eficaz para la atención y respuesta pues, de los derechos ARCO y de todo lo que implica el ejercicio de nuestro derecho. Y en ese sentido hay una serie, digamos, de principios que intervienen o que comprenden este concepto de responsabilidad demostrada. Por un lado, ese compromiso que adopta la organización para precisamente tomar todas las medidas y adoptar las políticas para cumplir los estándares nacionales y, bueno, en nuestro caso, como somos parte del Convenio 108, e incluso internacionales. Los mecanismos que, digamos, hagan realidad estas políticas y puedan adoptarse en la práctica, incluyendo herramientas, capacitación, educación. También los sistemas para el monitoreo de todos estos procesos e incluso estar dispuesto a las auditorías o verificaciones que se deban de realizar. También se habla de elementos como la transparencia y los mecanismos para la participación, principalmente de los titulares,
y también todo lo que implica medidas correctivas y la posibilidad de las sanciones que deban de establecerse. Yo no me quiero extender mucho. De alguna manera, estos aspectos que he mencionado se encuentran, por ejemplo, previstos en los parámetros de autorregulación en materia de protección de datos personales en tratándose del sector privado. Parámetros que fueron pues publicados en el 2015 y que rigen para todo lo que es el sector público, el sector privado, y que proponen a todas estas entidades adoptarlos precisamente para hacer realidad este principio de la responsabilidad demostrada, y que ahora tenemos que trasladarlo a las buenas prácticas también en materia de sector público. Todo este principio es un tema que a nivel internacional lo han adoptado modelos normativos como el marco de privacidad de la APEC, como los estándares iberoamericanos, el reglamento europeo y las diferentes, pues digamos, instrumentos internacionales que existen. Y en México, la Ley General de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados también lo retoma de manera muy importante. Pues felicitar al comisionado Díez de Urdanibia, agradecer a todos quienes han hecho posible esta invitación, agradecer a la Dirección General de Capacitación, que nos ha ayudado también junto con la de Transparencia en la convocatoria, y por supuesto a la Dirección General de Protección de Datos Personales, quien ha coordinado y encabeza los trabajos en este tema y en esta ocasión. Y bueno, pues ponemos a sus órdenes, y qué bueno que haya esta posibilidad de intercambio en este tema tan importante, al que, como ha dicho también la comisionada Lupita Ramírez de este pleno, debemos de darle un mayor realce y un mayor peso cada vez en este sentido. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Muchas gracias a usted, comisionado. Gracias, comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Bueno, de esta manera entonces cedemos ahora el uso de la palabra a la comisionada Sharon Cristina Morales Martínez, quien nos honra con su participación como moderadora de la exposición de nuestros invitados. Adelante, comisionada. Muchas gracias. Gracias. Buen día a todos y todos los presentes. Agradezco la invaluable participación del doctor Javier Díaz de Urdanibia del Valle, integrante del Consejo General del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública. Es para mí un placer poder presentarlo. Es licenciado en Derecho y maestro en Administración por la Universidad Autónoma del Noroeste. Se ha desempeñado como director de medios, de impugnación, secretario técnico y actualmente comisionado integrante del Consejo General del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública. Para nosotros contar con la presencia del doctor Javier Díez para dialogar sobre el compliance regulatorio y la protección de datos personales, nos plantea la oportunidad de acercarnos en temas de gran importancia tanto a nivel nacional como internacional. Son referentes de un derecho humano a la protección de datos personales. No podemos olvidar que estos temas en medio de una pandemia global han cobrado relevancia, pues en nuestra sociedad ahorita está inmersa en un mundo digital, ¿no?, que enfrenta nuevas necesidades ante las amenazas a su información personal. Es imperante continuar con esta labor de concientizar a las y los responsables, tanto dentro del sector público como del privado, en tratamientos de datos personales. Sobre la importancia que son estos datos, a nosotros como órganos garantes nos corresponde hacer valer la norma y garantizar la privacidad de las personas en nuestro ejercicio cotidiano. A través de este evento podemos dirimir interrogantes esenciales y especializadas que van a identificar desde qué son los datos personales hasta el reconocimiento de una adecuada protección de los mismos, transitando a esquemas de mejores prácticas en esta materia. De esta manera, durante esta jornada, se presenta a las y los asistentes en esta exposición conjunta del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, con la misión de contribuir a la cultura de la protección de los datos personales en todos los ámbitos.
Le cedo el uso de la palabra al maestro Díaz Urdanibia, por favor. Bienvenido. Muchísimas gracias. Espero que se escuche con claridad. Esto de la tecnología siempre es un reto, ¿no? Pero quiero agradecerles profundamente a todos mis compañeros del Instituto del Estado de México, a quienes espero pronto poderlos saludar más allá de la virtualidad, porque efectivamente entre el Estado de México y Coahuila ha habido siempre una clara unión donde hemos estado desarrollando muchos temas. Entonces, espero pronto poderlos saludar más allá de la virtualidad. Les agradezco muchísimo el espacio. Particularmente enviarle un fuerte abrazo a Gustavo, mi amigo Gustavo Parra, que pues ofrece un poco este espacio, precisamente como lo decíamos, para intercambiar algunas ideas en materia de datos personales, de protección de datos personales, tan trascendente y tan importante, como bien apuntaba en estos momentos la comisionada, que en medio de la pandemia se ha vuelto un tema especialmente y particularmente importante, porque nos ha obligado a dar pasos acelerados y agigantados en donde ya caminábamos, pero teníamos que avanzar, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por todo este espacio y pues imagínense, ¿no? Yo en medio de grandes conocedores y expertos del tema, pues es complicado tratar de hacer esto, ¿no? Pero yo no quiero robarles mucho tiempo. Yo lo que espero es tratar de ser un poco claro en lo que pueden encontrar en esta obra que me hacen favor de publicar en este libro de Todo Compliance, donde pueden encontrar muchos otros temas, no solo los de datos personales, hay materia de corrupción, etcétera, coordinado por tres grandes investigadores, amigos, Juan Pablo Pampillo, Jesús Coronado y Santiago Botero, precisamente, ¿no? Pero tratando de entrar un poco al tema, la idea de esta obra es que sea de utilidad y que sirva para todos aquellos que desarrollan la labor del compliance officer, que viene siendo, digamos, el ombudsman en las empresas para poder tener el cumplimiento regulatorio, ¿no? A veces nos es más sencillo ya tener estos términos, estos anglicismos para resumir todo esto, pero no es otra cosa más que el cumplimiento regulatorio. La intención de esta obra es tener una visión amplia, no por ello muy profunda, porque este tema de datos personales, de protección de datos personales, requiere de toda una identidad, de toda una complejidad, son elementos verdaderamente en los que hay que entrar para poder construir todo lo que es la protección. Entonces el artículo lo que pretende es tener una visión amplia, pragmática, para que todo aquel que se quiera dedicar al compliance officer, es decir, que se quiera dedicar a ser el oficial de cumplimiento regulatorio en una empresa o en esas prácticas que ahora podemos tener también en las entidades públicas, pues que pueda tener una visión completa de todo esto. Y entonces, no por ello no dejamos de ser precisos, pero sí hay elementos en los que la profundidad puede llegar a confundir y la intención de este artículo, más que profundizar, es amplificar el conocimiento de todo esto. Lo primero con lo que me parece a mí o me pareció importante y sigo creyéndoles que es trascendente distinguir entre la privacidad y la información que refiere a lo personal. Muchas veces queremos o entendemos que los datos personales son privacidad, que son intimidad. Si bien están relacionados, hay que hacer una distinción porque los datos personales refieren a la información personal, pero no forzosamente información privada, no forzosamente información que refiere a la intimidad. Hablemos del nombre, este dato personal, digamos por excelencia, que es su idea, su esencia, más allá de la privacidad, es realmente la publicidad, es el prestarnos la oportunidad de que las personas nos identifiquen con este nombre. El nombre lo que pretende es identificarnos. Entonces, toda la idea nace de hacer esta distinción para que quienes tengamos la obligación de cumplir, entendamos que cuando protegemos datos personales, no estaremos forzosamente protegiendo la intimidad. Lo que vamos a estar protegiendo realmente es información que empieza a circular en lo que yo le llamo cadena productiva de comunicación de datos personales, porque es una comunicación que se da entre dos o más personas y entonces es ahí donde entra
el tema de la protección de los datos personales. Surge a partir de, perdónme que así lo describa, pero así lo creo, de la utopía de la autodeterminación informativa. Posiblemente en alguna época teníamos autodeterminación informativa, pero en la actualidad creo que es una utopía porque hay muchas condiciones que nos rodean que nos impiden tener una auténtica autodeterminación. Realmente la determinación se da por factores y circunstancias ajenas. En esta pandemia lo hemos notado clarísimamente, que hay muchos elementos que nos impulsan a tener precisamente que brindar información que asumíamos personal y que se va ligando a otros elementos. Entonces, en medio de esta utopía que se construye, nace y surge, por supuesto, la necesidad, como lo comentaba hace un momento, ahorita más imperiosa que nunca, de proteger los datos personales, de proteger esa información personal que se comparte con otro para poder realizar cualquier acción de nuestra vida. Hago inclusive en el artículo una muy breve puntualización donde nosotros todos los días estamos compartiendo datos personales sin saberlo, es decir, sin hacerlo consciente, más bien dicho. Puede ser que lo sepamos, pero no lo hacemos consciente. Salimos a la calle y estamos compartiendo información personal. Nuestra imagen es información personal y todos salimos a la calle y en ese momento estamos. No por ello, en ese momento se activa el procedimiento de protección de datos personales. Por eso yo hablo en el artículo de una cadena productiva de comunicación de datos personales, tratando de dar a entender de manera lo más sencilla posible que cuando protegemos los datos personales, cuando entendemos lo que es la protección de datos personales, estamos obteniendo no solo el cumplir con la ley, sino que podemos obtener también réditos, podemos obtener un beneficio de proteger los datos personales. Más adelantito, si quieren, les platico a qué me refiero, que es la parte con la que concluyo el artículo. Primero, el artículo lo desarrollo en función de precisar qué son los datos personales en esta distinción con la privacidad, en este señalamiento de comparación, que yo no sé si es el más óptimo, pero es con el que lo hemos desarrollado, el concepto de la habeas data, que asume que la información es una propiedad, cuando probablemente tenga más que ver con los derechos personales, más que con los derechos reales, pero es muy claro para poder explicarlo académicamente, didácticamente, el habeas data, que la información es propiedad de una persona. Y ahí comenzaría la idea de la cadena productiva. Cuando hablamos de una cadena productiva, hablamos precisamente desde el inicio, desde la materia prima, hasta los beneficios que le otorga precisamente esa cadena productiva a quien es el titular de dicha cadena. Aquí el inicio inicia con esa propiedad de la información cuando la comunicamos y empieza a haber un receptor. Es decir, si nosotros comunicamos datos personales, pero no hay un receptor, no forzosamente se activa la cadena productiva. Insisto y regreso a lo que les comentaba. Nosotros cuando salimos a la calle estamos comunicando datos personales. No forzosamente por ello lo están recibiendo todas las personas. Existen momentos en los que precisamente se recaba la información personal para ciertas funciones, para ciertas actividades o para muy precisas conductas y condiciones. Por eso yo digo que la primer parte no solo es comunicar, sino es la idea de comunicar los datos personales y la recepción de los datos personales. Así iniciaría lo que yo catalogo como la primera etapa de la cadena productiva, yendo con la clave elemental de entender esta primera etapa, que es el tratamiento de los datos personales. No pretendo ahorita hacer una definición de todos ellos, sino una explicación de lo que es esta cadena productiva. Y en esta primera etapa empieza con la comunicación, recepción y luego el tratamiento de los datos personales. ¿Cómo vamos a usar esos datos personales precisamente? ¿Para qué los vamos a utilizar? En este momento, si fijan, todavía no he utilizado yo del todo la palabra protección. Hay una comunicación entre un titular y un responsable o encargado, y la clave es para qué se va a utilizar estos datos personales. Esta parte hay que entenderla. Hay que comprender que esta relación se da precisamente entre un titular, un responsable, un encargado para el tratamiento y lo que posiblemente pueda ser una transferencia y o transmisión. Y hago la aclaración de y o transmisión
por las distinciones que hay entre quienes saben del tema, de lo que puede representar una transferencia o una transmisión, o si significan lo mismo. Es decir, hay autores, hay personas que opinan que son distintos, hay autores que opinan que es lo mismo. Se vale por lo pronto, pero hay que entenderlos ambos entonces, ¿no? Y esa es la primera parte que yo le llamo la primera etapa de la cadena productiva. Es cuando simple y sencillamente una persona comunica, la otra recibe, se le da un tratamiento y posiblemente una transferencia y o transmisión de datos personales. Pero hay un segundo momento de la cadena productiva, que es la relación que se da ya entre el titular y el responsable y el encargado. Ya no solo se transmite esa información, no solo se comunica, perdón, para no confundir términos, no solo se comunica esos datos personales, sino que surge y nace una relación entre el encargado y el responsable y precisamente el titular o propietario de la información. Y a partir de todo esto nace una serie de derechos, una serie de entramados, una serie de elementos y composiciones jurídico, políticas, sociales, incluso yo diría hasta morales, que van componiendo lo que es la protección de los datos personales. Estamos hablando de el derecho, es decir, los derechos ARCO, el acceso, la rectificación, la cancelación, la oposición, pero también la supresión, la portabilidad y todos estos elementos que se dan ya en función de la relación que surge entre el titular propietario de los datos personales y el responsable o encargado. A esta parte yo la ubico como una segunda etapa o un segundo momento, porque son garantías diferentes. Para la primera etapa de la cadena productiva se tienen ciertas garantías constitucionales. Para la segunda etapa se poseen otras garantías constitucionales que lo que regulan no es la comunicación de los datos personales, sino lo que regulan es la relación entre precisamente los titulares, quien tiene la propiedad y quien en ese momento tiene la guarda y custodia de los datos personales. Todos estos elementos que he ido tratando de simplemente de mencionar en este momento, no me he puesto a describirlos ni a conceptualizarlos, mucho menos tratar de definirlos, que en ningún momento ha sido mi intención definirlos, solo conceptualizar algunas cosas. Todo esto implica una cadena de elementos. La protección de datos personales no significa nada más cuidar la información, ¿no? No sé si les ha pasado que en algunas charlas, sobre todo con jóvenes, cuando se habla de la protección de datos personales en las redes sociales, se habla un poco sobre los riesgos, sobre todo lo que implica, todo lo que representa la protección de los datos personales, y siempre surge un poco el temor saliendo de esa charla de los jóvenes, decir, es que voy a cancelar mis redes sociales, ya no, ya no voy a estar publicando información porque tengo que cuidar mi información personal. No se trata de eso la protección de los datos. Incluso hay un comentario que me parece sensacional para describir nuestra realidad de la doctora Laura Coronado, que dice que no hay no hay mayor realidad que la virtualidad, ¿no? Es decir, lo virtual no puede ser más real, la verdad, en la época actual, ¿no? Y entonces, realmente la protección de los datos personales tiene que ser en función de toda esta cadena compleja de lo que va a construirse para poder entender que la protección es muchas cosas y no solo un elemento. Si la idea es llegar de forma pragmática a una persona que se va a dedicar a la protección de los datos personales, a un compliance officer, la idea es que conozca un poco de toda esta complejidad. No se trata que el oficial de cumplimiento regulatorio en materia de datos personales guarde los datos personales celosamente y no los comparta. No, es que sepa cómo utilizarlos, que sepa cómo tratarlos, que sepa cómo relacionarse con el titular de esos datos personales. Más allá, insisto, de que si existe una propiedad o es un derecho real o es un derecho personal, pero que sepa cómo relacionarse precisamente con la persona para poder cumplir con las normas, pero además que todo ese cumplimiento le genere un beneficio, porque proteger los datos personales implica un costo. A ninguna empresa le gusta invertir, digamos, un costo a fondo perdido. A toda empresa le importa invertir en algo que va a recuperar ese dinero. Y la protección de datos personales pretende precisamente un poco esto.
Ya me estoy adelantando, pero yo para allá. Y hago la mención en el artículo, por supuesto, uno de los documentos que me parece más trascendentales, que es el aviso de privacidad. Yo llamo que este es algo así como el soplete, que lo que hace es unir todos los elementos de la cadena productiva. Cuando existe una pregunta de algún conocido, algún amigo, algo que se dedica a lo particular en materia de datos personales, yo siempre les digo, acudamos al aviso de privacidad, a ver, enséñame tu aviso de privacidad, vamos a ver qué tienes en el aviso de privacidad, y es como podemos detectar y aclarar alguna cuestión o alguna duda en particular. El aviso de privacidad es un documento fundamental y es elemental que todo oficial de cumplimiento regulatorio lo entienda. Es un documento sencillo, es un documento que además nuestros compañeros del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales nos apoyan en tener generadores de avisos de privacidad gratuitos. Todos los institutos garantes en el país, aunque nos dedicamos a los datos personales en posesión de autoridades, no de entes privados, tenemos el conocimiento y yo estoy seguro que todos tenemos precisamente un área dedicada a la protección de datos que está capacitado para poder dar la asesoría respecto al aviso de privacidad, y eso es fundamental. Este documento es el pegamento, el soplete, digamos, que une a toda la cadena de protección de datos personales. Entender el aviso de privacidad, que es muy puntual y es muy sencillo de construir, nada más hay que seguir las reglas. Cuando uno es ordenado y empieza a seguir las reglas, va a ser sencillísimo de seguir ese aviso de privacidad. E insisto, además hay herramientas tecnológicas que nos aporta el Instituto Nacional de Acceso a la Información y la seguridad y cercanía de todos los institutos en los estados para poder construirlo. Este es fundamental. De esta forma, lo que busco es describir la complejidad de la cadena productiva de comunicación de datos personales para entender lo que significa la protección. Proteger no significa nada más resguardar cautelosamente, sino entender una relación entre dos o más personas para el manejo de la información. Hoy día, en la era de la información, precisamente todo es la clave del éxito es ese manejo y esa capacidad de comunicar la información personal o no personal, pero en muchos sentidos existe estos datos personales inmersos prácticamente casi todos. Por supuesto, como bien decía el comisionado Gustavo Parra, el doctor Gustavo Parra, es que se hace y hay un apartado donde todo esto tenemos que observarlo a la luz de ciertos principios. La protección de datos personales, los datos personales, no están ajenos a tener su propia visión axiológica, su propio elemento axiológico en el cual se observan todos los elementos y a la luz de la cual podemos advertir y observar todos los pormenores de esta cadena productiva. La intención no es profundizar en el contenido y la justificación axiológica de los principios. Los asumimos como reales, que esos son, y no justificamos el porqué de estos principios. Simplemente tratamos de hacer una explicación, una óptica, para poder comprenderlo y entenderlo. Y entonces, que estos principios sean la luz, la fuente a partir de la cual comprender cómo cumplir las obligaciones y cómo tener este beneficio. Y ahí voy un poco con el beneficio para ya no robarles más tiempo. Siempre digo lo mismo, no robarles más tiempo y me clavo del micrófono, ¿no? Una disculpa. Pero, ¿cuál es el beneficio? Fíjense que yo siempre lo he pensado y lo he creído las dos cosas. Y es que proteger los datos personales atrae beneficios en lo público y en lo privado. Siempre va a tener y va a atraer confianza. El tratar correcta y adecuadamente los datos personales va a atraer confianza. En el sector público, ni se diga, la confianza es muy evidente y necesaria para poder tener servidores públicos y en la continuidad de proyectos. Pero en la iniciativa privada a veces la confianza no es fundamental, pero a veces nos es difícil cómo comprender que la confianza nos va a tener un beneficio. Les voy a poner tan solo un ejemplo que plasmo en el artículo, precisamente de este libro de Todo Compliance, donde se refiere a una empresa que su mecanismo de entregar ese plus, ese elemento extra, lo hace a través de personalizar su servicio. Procura que su servicio sea
lo más personalizado posible. No hay forma de personalizarlo si no tienes información de la persona. Necesitas estar recabando constante y continuamente información, actualizándola, modernizándola, tener toda esa información. Si tú la tratas como debe ser y correctamente, por supuesto que lo que vas a obtener es la confianza de tus clientes, ya sea en lo público o en lo privado. Vas a obtener esa confianza. Cuando obtienes esa confianza, puedes entregar el servicio personalizado. Puedes entregar, si hablamos, no sé, pensemos en el servicio de hospedaje de un hotel, pues puedes poner las almohadas que la persona quiera. Cuando pensamos en el servicio de un despacho jurídico, el que le hables a la persona por su nombre, por supuesto, que le refieras una comunicación, que cuando se sienta en tu despacho hables de algún interés, algún hobby que pueda atenuar, digamos, la poca, es decir, el poco confort que a veces se tiene cuando se tienen discusiones sobre problemas jurídicos. Personalizarlo depende de la confianza que te tenga el cliente cuando recabas, tratas y haces toda la cadena productiva de datos personales. Y pongo en el libro un par de ejemplos precisamente donde empresas han utilizado, más allá de la obligación regulatoria, han utilizado el debido y cuidado de tratamiento de datos personales en beneficio para obtener una mayor cantidad. Espero haber sido lo mayormente posible claro, ¿no? No, traté de ser lo más sintetizado, si no, insisto, toda esta síntesis de información es lo que traté de plasmar en este libro de todo compliance, a quien le agradezco, porque yo sé que me comentaron que iban a estar conectados los tres coordinadores, Juan Pablo Pampillo, Santiago Botero y Jesús Coronado, quien les agradezco la invitación. Y pues los invito a que busquen este artículo, a que busquen el libro, ya está a la venta en electrónico, en la smarteca.com.mx, es de la editorial Bosch en México, que es Walters Clover en lo internacional, si no me equivoco, ¿no? Pero es la editorial Bosch México y ya se puede localizar y a lo mejor ahí seré más claro y más preciso de lo que fui ahorita por el tiempo, ¿no? Les agradezco mucho, espero ser claro y vamos a esperar ahora las voces de los verdaderos y auténticos expertos en el tema. Muchas gracias por su participación, doctor Javier Díez. Sin duda, su ponencia nos deja muchos puntos de reflexión respecto al tratamiento de los datos personales y cumplir con la ley obteniendo un beneficio a quien es titular, pues es importante, ¿no? Y lo que menciona que tratar correctamente los datos personales, pues debe de generar confianza en las y los ciudadanos. Muchísimas gracias. Ahora doy la bienvenida al doctor Roberto Orozco Martínez, quien es maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica en los grados referidos. Ha desempeñado cargos como director de procedimientos y consultas de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía. Sí me escucho, ¿verdad? Asesor de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y titular del programa de quejas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Asesor del presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal y miembro del número de la Academia Mexicana del Derecho Internacional. Actualmente se desempeña como director de coordinación y seguimiento de la Secretaría de Protección de Datos Personales del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, del INAI. Adelante, doctor Orozco, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco desde luego al Infoem la oportunidad que me brinda. Desde luego saludo al doctor José Martínez Vilchis, comisionado presidente del Infoem. De igual manera, con afecto y estimación, al doctor Gustavo Parra Noriega, quien, como ya lo comentó, he tenido yo el privilegio y el honor de poder
trabajar con él ahí en el instituto, y desde luego el que me ha permitido desde el punto de vista académico también participar en diversas actividades en la Escuela Libre de Derecho. Mi gratitud, doctor Parra. Saludo igualmente al comisionado, a las comisionadas, perdón, a la maestra Sharon Morales Martínez y a la licenciada Guadalupe Ramírez Peña. Y de igual manera me permito felicitar y saludar al comisionado del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, al maestro Javier Díez de Urdanibia, a quien sin duda alguna es muy de mérito y me congratulo el poder hacer unos comentarios al artículo que tituló Compliance Regulatorio y la protección de datos personales. Y desde luego a la abogada Claudia María Villalobos, socia de Medellín y Villalobos Abogados. Mi gratitud por permitirme estar en este evento. Es importante, ya lo comentaba su autor, el poder leer este artículo. Sin lugar a dudas, es un artículo que nos permite no solo conocer lo que es la protección de los datos personales, sino que nos permite además conocer y distinguir un aspecto que no es fácil distinguirlo. Sin embargo, en este artículo se realiza con mucha precisión y con mucha claridad. Esto derivado a que la estructura y la metodología que utiliza el comisionado permite hacer un estudio tanto teórico como un estudio práctico de la privacidad, de lo que es la protección de los datos personales, inclusive lo que es el cumplimiento y cómo poder dar cumplimiento a un derecho humano como es los datos personales. Desarrolla un tema interesante que es la aplicación en dos sectores. Así, dentro de nuestro sistema jurídico mexicano, se divide tanto en sector público como en sector privado. La competencia surte a lo que es el INAI. Hablando del sector público, la competencia la tenemos tanto en órganos locales como en el órgano nacional. Hay un aspecto interesante por cómo lo desarrolle y de verdad que me causó gran interés cuando hace referencia a lo que se denomina como la cadena productiva de comunicación de los datos personales. ¿Por qué les digo que me causa gran interés? Hay muchísimos artículos que pueden consultarse. Sin embargo, este artículo, además desde que empieza uno a leerlo, causa el interés y quiere uno saber más y más de cómo se va tutelando este derecho. Implica el conocer el origen de lo que es una relación, si estoy en una cuestión de una privacidad, si estoy en una relación que única y exclusivamente habla de un intercambio de información, o si ya estoy en presencia de un tratamiento de datos personales que está debidamente regulado. Y ahí es donde nos empieza a llevar de la mano en lo que se denomina la cadena productiva de comunicación. Además de que aborda todo el ámbito nacional, que sin lugar a algunas es interesante, ya se tiene algunos años, aborda el marco internacional. Un convenio que todos nosotros conocemos como el Convenio 108, que es el convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. ¿Esto qué implica? Pues que me invita el artículo y me lleva a conocer la regulación tanto nacional como la regulación internacional. En el caso de México, tanto el Convenio 108 como desde luego la ley de sector privado como la ley de sector público en datos personales
ustedes saben que es obligatorio. Entonces se empieza a desarrollar este concepto y se tratan aspectos de lo que implica el dato personal, todo lo que son las categorías del consentimiento, que no es cosa menor, y aborda un tema, y así lo recalca, de la importancia de lo que es el aviso de privacidad. Ustedes no me dejarán mentir que los que hemos tenido la oportunidad de dedicarnos a esta materia, podemos darnos cuenta que el aviso de privacidad es un elemento muy importante para el inicio, para el trámite, para el tratamiento de lo que son los datos personales. El comisionado y autor de este artículo, es interesante cómo lo desarrolla. Yo siempre he dicho que los artículos es muy interesante la cuestión teórica, pero en la cuestión teórica, en la cuestión legal, pues podemos ir y consultar la normatividad. Lo que necesitamos es algo práctico, algo que nos explique de manera sencilla y clara qué es lo que tengo que hacer. Y es un requisito que está cumpliendo este artículo. Cuando seguramente tengan ustedes la oportunidad de darle lectura, verán cómo es que narra la obligación y los elementos que debe de tener el aviso de privacidad. Un documento que permite conocer qué datos va a tener el responsable, qué tratamiento se le va a dar, qué finalidades, e inclusive si va a hablarse o no de lo que son las transparencias. Dentro de este mismo artículo se hace referencia a algunos ejemplos de lo que puede implicar el tratamiento de los datos y de la gran cantidad de actividades que podemos ir desempeñando día con día, no se diga ahora con toda la cuestión digital, la cuestión a distancia, y lo que debemos de cumplir. De ahí que se abordan los principios, desde luego el principio de información, que es parte de lo que es el aviso de privacidad, pero además distingue lo que es el principio de licitud, que como bien sabemos, tiene ciertas diferencias tanto en sector público como en sector privado. Dejando, desde luego, al autor el que pueda ir conociendo y despertando la inquietud de conocer un poco más. Al momento que aborda lo que es el ejercicio de los derechos ARCOP, que es el acceso, la rectificación, cancelación y oposición, y el de portabilidad, que en el sistema jurídico mexicano lo tenemos previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, de verdad que hagan de cuenta ustedes que con la lectura obtienen un cuadro sinóptico de lo que se debe de hacer, cómo se debe de hacer y a dónde me va a llevar el cumplimiento de esta obligación, que es una obligación tanto constitucional como legal. Se desarrollan los principios que son los 8 principios y los 2 deberes que señalan tanto en el ámbito nacional como lo que es el ámbito internacional. Y hay un tema que no quiero dejar de mencionar porque a muchos nos lo comentan, nosotros que estamos desde el ámbito de la autoridad que tutela la protección de los datos, es de que los responsables dicen, bueno, efectivamente, nosotros tenemos una serie de obligaciones que debemos de cumplir para evitar que tenga una consecuencia este incumplimiento. Pero realmente, ¿qué es lo que yo obtengo? Es lo que se denomina el costo-beneficio de la protección de los datos personales. Y es muy interesante porque uno de los aspectos que se señalan en este artículo es la confianza. Y efectivamente,
El hablar de la protección de los datos personales desde el punto de vista del titular o desde el punto de vista del responsable o del encargado, ¿qué es lo que buscamos? Pues tener la confianza de que el dato que estoy proporcionando a un tercero efectivamente va a ser para las finalidades para las cuales estoy otorgando, que voy a tener la tranquilidad de que ese dato, esa información, que inclusive puede ser de carácter sensible, va a estar debidamente resguardado. Luego entonces, no es que lo veamos como una carga, no es que lo veamos como una obligación, sino verlo como una confianza, algo que me va a permitir no solo el cumplimiento normativo, que sin lugar a dudas es necesario, sino que me va a permitir despertar en el titular la confianza de que se acerque conmigo y de que toda su información la voy a almacenar de manera adecuada. De hecho, cuando se aborda el tema de la confianza, se hace un aspecto que es muy interesante en cómo se aborda. Además de que se indica que es necesario, hablando de lo que son los sujetos obligados en un sistema democrático, se hace referencia a dos cuestiones: la capacidad de la autodeterminación informativa y además la certeza de que con el valor de la confianza que el responsable otorga al titular, va a tener un mejor desarrollo. Es importante tener en cuenta que, como ya se decía, el tema de la protección de datos personales no solo lo debemos de ver desde un punto de vista normativo, sino también lo debemos de ver desde un punto de vista social, que es otro aspecto que se aborda en lo que es este artículo. Me va a permitir darle un plus como responsable, como encargado, como empresa, a la persona que se acerque conmigo. La tranquilidad de que no voy a ser objeto de un robo de identidad, no voy a encontrarme el día de mañana mi información en lo que son redes sociales. De verdad que este artículo yo no diría nada más que es un artículo o que forma parte del libro de todo compliance. Yo sí marcaría que es un artículo que permite y sin lugar a dudas va a ser una guía y un referente para todos y cada uno de los que nos dedicamos al ámbito de la protección de datos personales. Se necesitan artículos como este que me lleve a la práctica del cumplimiento normativo. Yo con esto terminaría agradeciendo desde luego y felicitando al autor, al maestro Javier Díez, por un excelente artículo y desde luego que espero que sean muchos más. Muchas gracias. Doctor Orozco, gracias por su disertación y comentarios sobre el tema. Considero que contribuyen de amplia manera a fortalecer el estudio que nos han presentado y, como bien lo ha referido, la clave del tratamiento de los datos personales son el cómo se usan y el para qué, y así como generar la confianza de quien nos posea para salvaguardar, ¿no?, estos derechos. Finalmente, quiero presentar a la maestra Claudia María Villalobos Maya, quien es abogada penalista con 20 años de experiencia, especialista en delitos fiscales, financieros y patrimoniales. Cuenta con la certificación de auditoría que emite la Comisión Nacional Bancaria de Valores en materia de prevención del lavado de dinero y con el máster en Compliance Penal de la Universidad de Castilla de la Mancha. Actualmente es socia de Medellín y Villalobos Abogados, coordinadora del Diplomado de Compliance y profesora de la especialidad de Derecho en la Escuela Libre de Derecho. Adelante, maestra, bienvenida. Muchas gracias, comisionada Sharon Morales. Muchas gracias también por la invitación al doctor Gustavo Parra, que además de ser un buen amigo, siempre ha sido mi maestro y aprendo mucho de él.
al doctor Orozco, a todas las demás autoridades del INFOEM, pero sobre todo, pues felicitar al doctor Javier Díaz de Urdanibia. A mí en lo personal, pues me llenó de gratitud cuando el maestro Parra me hizo favor de invitarme, porque también tuve la posibilidad de participar en el libro de todo compliance, en la parte de compliance penal, y tener pues a grandes especialistas participando en este proyecto coordinado por entre otros, por el doctor Juan Pablo Pampillo. Bueno, pues creo que nos llena de honor a todos. Y además, pues también decir que disfruté muchísimo el trabajo del doctor Díaz de Urdanibia. Desde mi punto de vista, que estamos nosotros más desde el despacho en temas de consultoría a las organizaciones, valoro y aplaudo la visión que le da el doctor Díaz, porque creo que muchas de las veces cuando estamos del lado del sector privado no estamos conscientes de toda la información que se nos provee, y muchas de las veces tampoco estamos conscientes del compromiso que ello conlleva, ¿no? Entonces creo que la visión que nos da el doctor Díaz desde esta perspectiva de esta cadena productiva de comunicación, creo que también abre la puerta a discusiones interesantes que se deben de plantear las propias organizaciones, y también pues ver toda esta parte práctica que también nos comparte, ¿no? Nos pone ejemplos a lo mejor muy básicos, pero creo que son totalmente, son totalmente claros, ¿no? Como este tema del libro de registro, una toma de una fotografía de una identificación. O sea, son cosas que al final del día, por supuesto que conllevan compromisos de parte de aquel sujeto que solicita esa información, ¿no? Y desde la perspectiva del sector privado, muchas de las veces nos enfrentamos a que se pide mucha información, pero no tenemos conciencia de que esa información requiere cierto compromiso o cierta protección. Y también creo que una de las cosas valiosas que a mí me llamó mucho la atención, que el doctor Díaz lo considera, es que ponía en la mesa también este tema desde las organizaciones, en donde debemos de distinguir no solo qué topamos con que el aviso de privacidad es muy limitado o no nos alcanza, por ejemplo, para acceder a cierta información, ¿no? Y creo que ahí es cuando el oficial de cumplimiento se da cuenta de la importancia de que el aviso de privacidad efectivamente pues tenga el alcance esta parte que nos comentaba el doctor Díaz. Bueno, ¿para qué se pide? ¿Para qué se usa? ¿Se va a utilizar? ¿No se va a utilizar? Hay una mala praxis, y también hay que decirlo, por ejemplo, en los procesos de debida diligencia, ¿no? En donde nos encanta pedirle al cliente, al usuario, al proveedor, de pronto muchísima información, y no tenemos ninguna conciencia de que esa información nos representa un compromiso de protección, un compromiso de confidencialidad. Pasa también, por ejemplo, en los canales de denuncia, ¿no? Cuando decimos, bueno, lo hacemos anónimo, lo hacemos confidencial. Bueno, ¿eso qué compromiso conlleva de parte de la organización? Y creo que también el partir de los principios, el partir de conceptos básicos, porque si bien es una obra introductoria, y así, ese fue un poco el lineamiento que nos dieron los coordinadores, ¿no? Una obra introductoria que fuera una herramienta que fuera de utilidad para los oficiales de cumplimiento, para aquellas organizaciones que quisieran adentrarse en el tema de compliance. Bueno, creo que en el caso del doctor Díaz, pues es un artículo muy nutrido. Creo que si bien es introductorio, también es exhaustivo, y creo que pone en la mesa pues los puntos importantes o los puntos de partida para los oficiales de cumplimiento, porque nos explica muy claramente la distinción a nivel legislativo, a nivel regulatorio, a nivel federal, a nivel local que aplica, y creo que eso también nos da una visión pues que de pronto muchas veces no tenemos muy claro de dónde partir con el tema de datos personales. Nos explica ciertos conceptos fundamentales, los principios, pero también esta parte de los beneficios, y yo lo quiero rescatar porque dentro de los programas de cumplimiento y de acuerdo a todos estos estándares ISO, la 37001, la 37301, yo tengo la oportunidad de ser auditora en temas de antisoborno, muchas veces te topas con el tema de la información documentada, ¿no? Estos requisitos que de pronto pues nadie entiende o nadie deja esa trazabilidad que nos comentaba el doctor Gustavo Parra, en donde pues finalmente si no hay una huella, si no hay estos requisitos de la norma, bueno, pues entonces vamos a generar no conformidades cuando generemos estas auditorías, ¿no? Pero además tenemos muchos procesos que nos hablan de esta necesidad de proteger la información para que eventualmente cuando la requiramos, bueno, pues que esté disponible, ¿no? Pero que además pues tengamos a través de este aviso de privacidad la posibilidad de acceder a ella, ¿no? Porque cuántas veces no, dentro del marco de estas investigaciones internas,
pues resulta que a lo mejor grabamos a nuestros empleados, pero nunca le dijimos que los íbamos a grabar o nunca les dijimos que necesitábamos su consentimiento para grabarlos y a lo mejor los tenemos en una situación, en la videograbación, en una situación que los compromete, pero no lo podemos utilizar precisamente porque no pusimos en su momento la atención debida en el tema de la protección de datos personales, ¿no? Entonces creo que sí, esa parte, o sea, pone en la mesa muchos temas interesantes. A mí en lo personal, que veo temas de prevención del lavado de dinero, también esta parte que comenta el comisionado 10 de, bueno, hay que distinguir entre lo que es una obligación de recopilación de datos y cuando es una buena práctica, e incluso, bueno, pues ver cómo convergen estas obligaciones, no solo en la parte de protección de datos, sino en obligaciones a la mejor de prevención de lavado en ámbitos regulados, en donde, bueno, pues también las organizaciones tienen que ser, pues, mucho más cuidadosos con la protección de los datos, porque además están sujetos a plazos de conservación y a formas de conservación específica que la propia ley regula, ¿no? Entonces creo que esa parte es súper importante. Y finalmente la parte del beneficio creo que es una parte, también una visión muy interesante que nos da el comisionado, porque precisamente todas estas normas ISO de cumplimiento parten de que las organizaciones, cuando analicen sus riesgos legales, uno de los aspectos que deben de considerar son precisamente las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Y creo que aquí, pues, es donde también muchas de las veces tenemos que ponernos a pensar, bueno, ¿qué esperan nuestros clientes? ¿Qué esperan nuestros usuarios? ¿Están esperando a que si yo les comparto una información, mi teléfono celular, me estén llamando, transfieran esos datos y me estén llamando 10, 15 veces para que renueve mi plan de teléfono celular, ¿no? Y creo que ahí también desde esta perspectiva de hacernos conscientes, ¿no? De hacernos conscientes de que si vamos a recabar información, bueno, pues eso conlleva este compromiso en donde también desde la organización tenemos que adoptar pues, ciertos parámetros de protección para la información de nuestros clientes, de nuestros proveedores, de nuestros empleados, ¿no? Que muchas de las veces el empleado lo sometemos a procesos de reclutamiento y de selección muy vastos en donde les pedimos muchísima información y finalmente esa información nadie la protege, está totalmente transparente y eso también, bueno, pues claro que supone violaciones de derechos humanos y con todo este aspecto de ESG que ya también empieza a verse a nivel global y dentro de directivas europeas y dentro de legislaciones dentro de la legislación americana, en donde bueno, tenemos también ya que empezar a respetar los derechos humanos de todas aquellas partes interesadas, stakeholders que nos vinculan, ¿no? Entonces, creo que a mí en lo personal me gustó mucho la visión del comisionado 10, creo que pone en la mesa aspectos muy interesantes y bueno, pues nada más felicitarlo porque sin duda creo que es el inicio, hay muchos temas que nos deja picados, comisionado, así que sin duda pues vamos a necesitar que profundicen algunos de ellos y también creo que la perspectiva de que estos datos personales no deben de ser tampoco el pretexto para pues que haya opacidad o que haya poca transparencia desde las organizaciones particulares, ¿no? Porque también a mí, yo insisto mucho, yo fui servidora pública y me pasa mucho cuando tengo conferencias con el sector privado, que luego somos muy exigentes con la autoridad, pero del lado de la organización privada, pues no nos gusta tanto, ¿no? Entonces, creo que la visión que nos comparte el comisionado, pues es muy interesante y pone en la mesa, sin duda, pues muchas de las cosas y muchos planteamientos que los oficiales de cumplimiento tendrán que cuestionarse en el momento en que empiecen ya a hacer ellos pues, sus propios análisis de contexto, de necesidades y expectativas de sus partes interesadas y de sus análisis de riesgos legales, ¿no? Y bueno, pues felicidades y muchas gracias otra vez por la invitación. Gracias, maestra Villalobos, la cual, por su intervención, perdón, lo cual desde mi punto de vista aporta elementos clave sobre el uso y aprovechamiento de los datos personales, como es la importancia del aviso de privacidad para que éste tenga el alcance, los términos y las condiciones necesarias para el manejo de los datos personales. Muchísimas gracias por su intervención. Muchas gracias, comisionada Sharon, muy amable. Continuando con el programa, cedemos entonces ahora la palabra a la comisionada Guadalupe Ramírez Peña. Buenas tardes, comisionada, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un honor tener la oportunidad de clausurar este evento en lo que es el marco de la presentación de esta obra, presentada por Javier Díaz de Urdanibia,
Y de igual manera la participación de nuestro comisionado presidente, José Martínez Vilchis, de mis compañeros comisionados, Gustavo Parra Noriega, Sharon Morales Martínez y María del Rosario Mejía Ayala. De igual manera, pues aprecio la participación de todos los titulares de las unidades de transparencia, de los sujetos obligados, quienes nos acompañan vía remota, así como también de servidores públicos y del público en general. Felicito al maestro Javier Díez por su destacada exposición, la cual abona al estudio de la implementación y el ejercicio de la protección de datos personales. Nos sumamos a estos esfuerzos institucionales orientados a promover de más y mejores herramientas para la vida cotidiana de la población a fin de incrementar la confianza social de lo que son nuestras instituciones. También quiero felicitar a Roberto Orozco Martínez, director de Coordinación y Seguimiento de la Secretaría de Protección de Datos Personales del INAI, y a Claudia María Villalobos Maya, socia de Medellín y Villalobos Abogados, quienes con sus valiosas intervenciones y comentarios pues han enriquecido la reflexión sobre la relación que se establece entre el titular de los datos personales y también el encargado de su tratamiento. Este análisis pues nos ha llevado a profundizar en la normatividad y en la descripción de cada uno de los conceptos que se destacan a lo largo de esta obra y que además fomentan la profesionalización y el entendimiento de la materia, pues en él van a detallar a profundidad las obligaciones de los responsables de recabar y administrar precisamente estos datos personales. Por ello es importante enfatizar que la protección de los datos personales no implica solamente el cuidado y tratamiento de la información, como muchas veces se ha entendido. También conlleva la necesidad de implementar herramientas como los avisos de privacidad, en los cuales pues se inscriben los acuerdos de quién entrega y quién recibe los datos, con esta finalidad de recabarlos de manera clara, legal y objetiva, pero también de conocer si estos serán transferidos a terceros, quiénes van a tener acceso a ellos y por cuánto tiempo. También quienes formamos parte del servicio público estamos condicionados a las obligaciones legales para proteger y tutelar los datos personales, no porque sea un tema novedoso, sino porque se erige como un derecho humano garante de la privacidad de cada ciudadana y ciudadano. En este contexto y para finalizar en este evento, me es grato extender mi más profundo reconocimiento al maestro Javier Díaz de Urdanibia, comisionado integrante del Consejo General del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, por su interés de poner a disposición de los servidores públicos y de la ciudadanía, pues un conjunto de información valiosa que en última instancia genera un alto valor en su implementación en el ámbito laboral y personal. Enhorabuena y gracias por compartir con nosotros estas publicaciones. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias, comisionada Guadalupe Ramírez Peña, muy amable. Pues entonces así hemos llegado al final de este evento. Agradecemos a todos los asistentes su participación. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Saludos, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.